¿Te imaginas crear un dashboard en Excel utilizando la inteligencia artificial sin saber programar una línea de código y en tan solo unos clics? Hoy en día todos utilizamos la inteligencia artificial, ya sea para crear textos, imágenes o videos, pero lo importante de esta herramienta es cuando la aplicamos a proyectos de la vida real, crear reportes, hacer análisis o crear un dashboard en Excel. Para hacer esto hay que hacer unos pasos que son muy repetitivos, así que decidí experimentar con ChatGPT y le pedí que me genere código en Visual Basic para crear un dashboard de forma automatizada. En este video te voy a enseñar paso a paso cómo utilicé ChatGPT para crear código en Visual Basic que genere tarjetas KPIs, que cree tablas dinámicas, que inserte gráficos dentro de esas tarjetas KPIs y que genere un slider o segmentador para poder filtrar esa información. La idea con esto no es que simplemente copies y pegues el código, sino que entiendas realmente cómo se le dan las instrucciones a la inteligencia artificial para que nos ayude a diseñar soluciones para nuestros propios proyectos. Sin más nada que decir, vámonos con el video. Imagina que cada mes tienes que crear un reporte de ventas, identificar el top de las ventas, las ganancias, el top de productos y tienes que hacer lo mismo, filtrar información, crear tablas dinámicas, crear los KPIs, las tarjetas, hacer los gráficos. Entonces todo este proceso toma un tiempo. Ahora, ¿qué tal si con tan solo un clic vamos a crear directamente las tarjetas, los gráficos, las tablas dinámicas y los segmentadores? Lo primero que tenemos que hacer es tener nuestra tabla con la información, ya sea una tabla de ventas o una tabla de finanzas personales, con nuestros encabezados organizados. Y a partir de ahí vamos a iniciar a pedirle a la inteligencia artificial que analice esta tabla y nos diga cuáles serían los KPIs o las métricas más importantes para medir. Vamos a utilizar Excel porque Excel sigue siendo la base de muchas empresas para generar reportes automáticos. Y por parte de la inteligencia artificial vamos a utilizar ChatGPT, ya que es una de las herramientas más utilizadas en el mercado actualmente y se sincroniza fácilmente con Excel. Tengo mi tabla con toda la información. Ahora lo que voy a hacer es simplemente captura de pantalla o también pueden subir el archivo directamente a ChatGPT. Voy a irme a ChatGPT y le voy a compartir mi captura de pantalla y vámonos con el primer prompt, que sería el más sencillo de todos. Simplemente le vamos a preguntar a la IA qué métricas importantes podemos extraer de esta tabla de datos. Le voy a dar en enviar, vamos a esperar que analice la tabla, espero sea rápido. No sé últimamente qué pasa con ChatGPT, que ha estado demasiado lento. Actualmente se implementó una versión 5.1 que me gustaría hablar de ella, pero no vamos a entrar en detalle ahora. Vamos a esperar que ChatGPT lea mi instrucción. Me dice que pensó durante 1 minuto y 34 segundos, así que se tomó su tiempo. Me muestra algunas sugerencias para crear mi dashboard, por ejemplo, el tipo, la categoría, la cuenta, el monto, ahorro y método de pago. Ya una vez teniendo en cuenta todas estas sugerencias que nos hizo ChatGPT, vamos a introducir el segundo prompt, con el cual vamos a crear las tarjetas KPIs basadas en esta sugerencia que nos hizo ChatGPT. Así que vamos a tomar nuestro segundo prompt. La instrucción sería crear tarjetas de dashboard. Voy a copiarlo rápidamente. Voy a copiar mi prompt y le voy a pedir que quiero que genere un código Visual Basic completo, funcional y sin errores, que construya automáticamente un panel de control dashboard en Excel utilizando únicamente rectángulos redondeados del menú. Aquí le di la instrucción muy precisa de cómo crear las tarjetas y dónde ubicarlas. Toda esta configuración ustedes la pueden cambiar. Les voy a dejar abajo el link para que puedan descargar este prompt completamente gratis. Y una vez introducido el prompt, vamos a darle en Enter. La verdad está tomando bastante tiempo, precisamente está muy lento ChatGPT ahora mismo, así que vamos a esperar que nos genere el código Visual Basic para poder generar nuestras tarjetas KPI. ChatGPT está terminando de crear el código en Visual Basic para generar nuestras tarjetas KPIs. De hecho, aquí ya ha terminado. Se tomó bastante tiempo realmente. No sé qué está pasando con ChatGPT últimamente. Pensó durante 5 minutos y 47 segundos. Vamos a probar con la primera instrucción que le dimos. Listo. Voy a llevarme entonces este código, lo voy a copiar. Vámonos directamente a nuestro archivo de Excel. Voy a crear otra hoja aquí y le voy a poner que botones, aquí donde voy a crear todos los botones para crear
las tarjetas. Vámonos a presionar entonces al F11 para ir al editor de Visual Basic y vamos a darle aquí en esta esquina donde dice un nuevo módulo. El módulo número 1 vamos a pegar el código que nos dio GPT y a partir de aquí vamos a crear el botón que genera las tarjetas. Voy a darle en minimizar, voy a irme a la opción de programador, luego a insertar y voy a insertar un botón. Voy a diseñarlo aquí rápidamente y vamos a seleccionar la macro que sería crear dashboard. Voy a seleccionarla y le voy a dar en aceptar. Aquí le voy a cambiar el nombre y le voy a poner crear tarjetas KPI. Y le voy a poner que este es del módulo número 1 para no confundirme. Y vamos a ver entonces qué nos crea este código de Visual Basic. Voy a darle en entrar y me ha mostrado un error. Ahora, cuando muestra este error, simplemente voy a copiar aquí y voy a decirle a ChatGPT que me ha generado un error. Listo. Vamos entonces a esperar que lo corrija. Muy bien, ChatGPT ha terminado la corrección. Voy a copiar el código nuevamente. Me voy a ir al archivo y voy a reemplazar este. Control A, eliminar. Le digo que sí y pego el nuevo código. Voy a irme nuevamente a la tarjeta, voy a actualizar la macro, cerrar, voy a eliminar esto y voy a actualizar la macro aquí, asignar macro, crear dashboard. Listo y aceptar. Y vámonos con el segundo intento a ver qué sucede. Voy a darle en enviar y listo. Miren, aquí ha creado completamente todas mis tarjetas KPI. Ya lo que puedo hacer aquí simplemente es darle un poquito de orden. Puedo moverlos, puedo seleccionar todo y lo voy a bajar un poco para poner ahora lo que son mis segmentadores. Voy a dejarla por aquí, pero listo. Aquí ya tenemos entonces nuestro primer botón para crear las tarjetas KPI. Ahora vámonos con el segundo prompt para generar las tablas dinámicas que son muy importantes. Aquí lo tengo, voy a darle aquí la instrucción para crear tablas dinámicas. Voy a copiar mi prompt completamente. Recuerden, esto se los voy a dejar abajo en la descripción para que ustedes lo puedan utilizar. Ahora voy a poner mi prompt para generar mis tablas dinámicas y le voy a dar en enviar. Vamos a esperar que ChatGPT termine entonces de crear el código Visual Basic y vamos a generar el botón. ChatGPT está terminando de crear el código en Visual Basic para generar nuestras tablas dinámicas. Ahora voy a copiar entonces el código, me voy a ir nuevamente a mi archivo. Vamos a abrir el editor de Visual Basic y vamos a crear el módulo número 2. Nuevamente vamos a módulo número 2, pegamos el código y nos vamos directamente a la hoja de botones. Vamos a crear otro botón, voy a duplicar este, le voy a decir que crear tablas dinámicas, voy a cambiar el nombre aquí rápidamente y este sería el módulo número 2. Vamos entonces a crear nuestras tablas dinámicas, vamos a ver cómo nos va, nos está creando perfectamente. Aquí dice tablas dinámicas creadas correctamente. Como podemos ver, se ha creado la hoja análisis automáticamente. Y aquí podemos ver las tablas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tablas para nuestras 11 tarjetas en la hoja de dashboard. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestros gráficos e insertarlos directamente en nuestras tarjetas. Pero antes de eso podemos personalizar un poco nuestras tarjetas. Por ejemplo, esta tarjeta tiene el nombre de tendencias del tiempo. Podemos darle un nombre, podemos ponerle a esta, por ejemplo, ingresos de pago. Este sería el top 5 transacciones. Aquí podemos ver el nombre. Simplemente vamos a darle en insertar, insertar formas y ponemos que insertemos un texto, por ejemplo. Entonces, estas son las tendencias. Le voy a poner un nombre aquí rápidamente, tendencia, y lo podemos personalizar un poquito. Vamos a darle aquí negrita y vamos a aumentar un poquito la letra. O lo podemos poner más pequeño. Ok, ahí está. Vamos a editar esta forma. Voy a quitarle el relleno y el contorno. Listo, aquí tenemos esta opción de tendencia. Ahora podemos simplemente duplicar esto y llevarlo a las otras tarjetas. Listo, le hemos puesto un nombre a nuestra tarjeta. Ahora vámonos con el prompt número 3. Por acá lo tengo y es crear los gráficos. Quiero que generes un módulo en Visual Basic completo y funcional para M3 para crear todos los gráficos del dashboard. Voy a llevarme entonces todo este prompt. Recuerden, en la descripción les dejo el link de descarga del archivo para que utilicen este prompt y lo personalicen para sus proyectos. Bien, voy a pegar entonces el prompt y le voy a dar la instrucción a ChatGPT. Vamos a esperar que genere el módulo número 3 para crear nuestros gráficos.
ChatGPT está terminando de crear el código para insertar nuestros gráficos en nuestras tarjetas. Aquí de hecho ya ha terminado. Voy a copiar entonces el código, me voy nuevamente a mi archivo, vamos a abrir el editor y vamos a crear el módulo número 3. Vamos a pegar el código, muy bien, ya lo tenemos. Vámonos a la hoja de botones, vamos a copiar este botón nuevamente, vamos a reasignar la macro. Vamos a ver, creando tarjetas nos dio un error, lo corrigió rápidamente. Para crear las tablas no generó ningún error y vamos a ver para crear los gráficos. Aquí podemos ver nuestro dashboard está completamente en blanco. Vamos a darle en crear gráficos. Gráficos del dashboard creados correctamente. Lo hizo rápidamente. Vamos a ver qué ha creado y efectivamente aquí están mis gráficos instalados en las tarjetas. Aquí simplemente lo que puedo hacer es empezar a personalizar cada gráfico a mi manera, ¿cierto? Ahora vamos entonces a crear nuestro segmentador para poder filtrar toda esa información. Vamos entonces con el prompt número 4, que sería instrucción para generar el segmentador. Voy a copiar entonces el prompt. Recuerden, abajo en la descripción les voy a dejar este archivo para que ustedes lo puedan utilizar. Voy a introducirlo en ChatGPT y vamos a darle en enviar. Vamos a esperar entonces que cree nuestro código Visual Basic. ChatGPT está terminando de crear el código para nuestro módulo número 4, que sería crear segmentadores. Me voy a copiar el código, nuevamente me voy a mi archivo, abro el editor de Visual Basic y voy a crear el módulo número 4, pego mi código y me voy nuevamente a crear mi botón y voy a ponerle que sea crear filtros. Aquí está, muy bien, aceptar, cambio el nombre y le voy a poner que este es el M4. El resto de botones no generó mucho error rápidamente, así que en cuanto a programación en ChatGPT Visual Basic bastante bien. Voy a darle en crear filtros. Aquí precisamente apareció un error, creo que no debía haber dicho eso. Vamos a decirle a ChatGPT que lo corrija rápidamente. ChatGPT está terminando de hacer la corrección del código, de hecho ya ha terminado en este momento, entonces me voy a copiar el código nuevamente. Voy a ir al editor de Visual Basic, voy a aceptar este error, voy a copiar todo, voy a eliminar, voy a copiar entonces el nuevo código y me voy a ir al botón de crear filtro, voy a asignar la macro, crear filtro, aceptar, ya debería entonces de funcionar, vamos a presionar en aceptar y como ven me dice que filtros creados correctamente. Vámonos al dashboard y efectivamente aquí los puedo ver, 4 segmentadores, el mes, el tipo y el método de pago. Rápidamente con esto podemos diseñarlo a nuestra necesidad. Voy por ejemplo a quitar el encabezado y a ocultar los elementos en cero. Ahí está, tengo entonces todos mis meses, podemos ver cómo los gráficos van cambiando. En tipo voy a hacer lo mismo, voy a configurar, como podemos ver ya se va configurando todo nuestro dashboard. Aquí tenemos efectivo, tarjeta, transferencia, tenemos también lo que son los métodos de pago. Voy a ajustar un poco el tamaño de estas tarjetas para que pueda ingresar lo que es el segmentador de meses. Voy a ponerlo en 0.5 puede ser y aquí podemos ya tener nuestros meses completos. Y aquí tenemos entonces ya nuestro dashboard terminado, completamente automatizado con ChatGPT. Voy a eliminar el filtro de los meses para que puedan ver. Ahí está, podemos seleccionar por ejemplo noviembre, octubre, febrero, bueno, cualquier mes y inmediatamente todos los gráficos se van a mover automáticamente gracias a los segmentadores. Si quiero ver ahorros, por ejemplo, gastos, por ejemplo, o tarjeta, efectivo, transferencia, todo se va moviendo automáticamente. Voy a quitar aquí estos totales para terminar de darle un diseño. Como podemos ver, nuestro trabajo final está el dashboard ya completado, simplemente con estos 4 botones, que por ejemplo, si yo elimino todos estos, lo que sea dashboard o análisis, inmediatamente con los botones puedo volver a crear todo lo que son las tarjetas KPI, los gráficos, las tablas dinámicas y los segmentadores. Técnicamente este proyecto demuestra que no necesitas ser un experto en Visual Basic para empezar a automatizar con Excel. Necesitas entender el problema, saber qué quieres construir y aprender a conversar con la IA para que genere un buen código. Si hoy estás utilizando Excel de manera manual, te invito a que integres un poco lo que es la inteligencia artificial con ChatGPT para que aprendas a automatizar y generar código en Visual Basic para que así puedas aumentar tu productividad
en tus proyectos. Si te gustó este experimento con Excel y ChatGPT, déjamelo en los comentarios y cuéntame qué tipo de dashboard te gustaría que automaticemos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que sigamos explorando juntos proyectos de análisis de datos con inteligencia artificial. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video.